sea, Josué tuvo una victoria tan tremenda. Hacía unos cuantos días pasaron el Jordán y el Jordán se abrió. Y pasaron en seco. Y llegaron a Jericó y por mandato de Dios dieron una vuelta diaria hasta el séptimo día. Y en el séptimo día dieron 7 vueltas y un grito de todo el mundo. Y los muros automáticamente, por el poder de Dios, se tumbaron, cayeron al piso. Y quedó todo el mundo empoderado y lleno de vigor bajo la gloria de Dios, ¿verdad? Así mismito estaban. Y Josué, con aquel ímpetu de la batalla, no de la guerra, dijeron: ganamos, Jehová nos dio la victoria, acabamos con ellos como si nada, así como lo habían dicho hacía 40 años. ¿Cómo dije? Hacía 40 años él dijo: subamos. ¿Se acuerda que Josué era uno de los espías? Subamos, vamos, Dios los va a entregar, el amparo de ellos se acabó, serán como pan comido, vamos, subamos. Pero en esa ocasión no subieron. Los escaparon a apedrear, ¿se acuerda? Pero ahora, 40 años más tarde, llegó con aquel poder, con aquella gloria, con aquel favor. Ahora ya no llegó como espía. Quiero que le prestes atención. Ya Josué no llegó como espía ni como príncipe. Llegó como el siervo, como el hombre con quien ya estaba a cargo de él toda la responsabilidad del pueblo de Israel, el santo pueblo de Dios. Así llegó Josué. O sea, su vida cambió mucho. Hacía 40 años solo fue un príncipe, un espía, pero ahora él era el encargado del pueblo de Jehová. Y llegó empoderado el hombre, ya conocía el territorio. Sí se acuerdan de esa historia, ¿verdad? Y dijo: bueno, barrimos, Dios nos dio la victoria en Jericó, que era grande, ahora vamos a Ai. Estudié un poco y dice que Ai debió estar entre unos 23 y 24 kilómetros de distancia de Jericó. No era tan grande la distancia para guerreros como eran ellos y acostumbrados a caminar por el desierto. Por favor, eso era un churrito para ellos. Y entonces mandó los espías, ¿no? Como había hecho con Jericó, el mismo plan. Mandemos 2 espías que vayan a ver. Y estos vinieron con noticias formidables. Seguro que habían escuchado lo que había acontecido antes, ¿verdad? Que cuando mandaron a espiar y que 10 llevaron mala noticia. Claro que sabían. Entonces llegaron con noticias favorables y le dijeron: Josué, tranquilo, no fatigues a todo el pueblo. Manda unos 2,000 y a lo mucho 3,000, que esos van a hacer el trabajo. No fatigues al pueblo. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales delante de los de Ai. ¡Santo Cristo! Pero si el panorama decía que solo mandaran 2 y que 3,000 era bastante. Solo 3,000. Y fueron los 3,000. Y cuando llegaron al campo de batalla, salieron huyendo. Y Josué, seguro pensando en el campamento, hizo una cosa de los misterios que solo Dios los conoce. ¿Por qué Josué no fue a esa batalla? Josué se quedó en el campamento. En la primera batalla él estaba ahí, pero en esta no fue. Mira qué misterio. Él se quedó en el campamento. Me hace recordar también cuando David no fue a la pelea. ¿Usted se acuerda? Se quedó una sola vez que David se quedara en una batalla, en una guerra, y pasaba un desastre, y pasó un desastre en la vida. Y en esta ocasión Josué no fue. Envió a los 3,000 como le dijeron. Y ojo, aquí una cosa bien importante, porque se la creyeron tanto en la primer victoria que consideraron a Ai como cualquier cosa. Y qué cosa tan interesante, aquel enemigo que parecía insignificante ahora te hacía correr. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron hasta la puerta, hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como estaban con un ímpetu, con una valentía, que a la primera orden dijeron: aquí vamos, y salieron a la batalla. Ellos caminaron sus 24 kilómetros y fueron al campo de batalla. Los hacen retroceder unos cuantos hombres, los hicieron retroceder y vienen persiguiéndolos por la pendiente hacia abajo, ¿no? Y el corazón de ellos desfalleció. Cuando estaba en el periodo de Nehemías reconstruyendo el muro de Jerusalén, ¿recuerda? Dice que a la mitad de la reconstrucción, la gente comenzó a ver lo que faltaba, comenzó a ver la necesidad que había, y entonces sus corazones desfallecieron y decían: la obra es muy grande, no podemos acabarla.
porque comenzaron a ver lo que estaba en su entorno, no quién era Dios. Le pasó lo mismo a Pedro, pudo caminar sobre las aguas mientras tanto que su vista estaba en Cristo, pero cuando él quitó la vista de Cristo y vio lo que le rodeaba, entonces su vida comenzó a hundirse. Le pasa exactamente lo mismo a todo ser humano que se aparta de Dios. Cuando le pides a Dios dirección para tomar decisiones, cuando vas en el nombre de Jehová, cuando esperas el tiempo correcto, seguro que la victoria será tuya. Pero cuando vas apresurado, como en este caso, sin consultar a Jehová, la derrota pueda que venga en camino. Porque se lo creyeron que podían. Imagínense con la arrogancia que llegaron. No canses a todo el pueblo. Imagínense, su corazón desfalleció como agua. O sea, se pusieron cobardes, corredizos, no encontraban paso firme. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postó en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Estaban desbaratados, tristes, desesperados, con dolor. ¿Cómo puede ser que tuvimos una gran victoria hace unos días y ahora una derrota inminente por un pueblo insignificante? Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos a las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Espérese un segundo. ¿Qué está diciendo Josué? Oiga cómo había desfallecido el corazón del pueblo. Oiga cómo estaba el líder, que Moisés le dijo en repetidas veces, le dijo pero tantas veces: Josué, solo sé valiente. No, el mismo Dios se lo ha dicho: sé valiente, no temas, no desmayes, yo estaré contigo donde quiera que vaya. Oiga, le había prometido que nadie le iba a hacer frente, y a la primer batalla que no te salen las cosas bien, te acobardas y comienzas a decir: ¿por qué no me quedé en el otro lado? Usted está viendo que él está orando y diciéndole eso al Señor. Así que no se sorprenda cuando usted se siente un día cansado, cansada. Y usted está tan cansado que dice: mejor no me hubiese metido a esto. ¿Yo para qué me metí a esto? Mira lo que hice con mi vida. Ya no puedo volver atrás. Si quisiera, ya no se puede volver atrás. Lo que pasó, pasó. No puedo revertir lo que hice antes, pero puedo cambiar lo que voy a hacer hoy y lo que va a ser mañana. Puedo cambiarlo. Puedo sembrar una semilla diferente en fe, en amor, en Cristo Jesús, y los resultados también serán diferentes. Porque perdamos una batalla no significa que la guerra se perdió. Y a veces tenemos pérdidas. La tuvieron los hombres que están en la Biblia, lo tuvieron, se equivocaron. Moisés también se equivocó. No se acuerda que después de venir de la presencia de Dios 40 días, 40 noches, que no podían ni verlo. Y lo primero que hizo fue quebrar las tablas, que por el amor de Dios, ¿qué le habían hecho a las tablas? ¿Usted se da cuenta con quién se desquitó? ¿Vio eso? Y Josué está en la misma cosa. Eso es para que yo vea que también los hombres de la Biblia eran de carne y huesos como yo. También les daba dolor, también tenían miedo, pero entre el miedo, por esa causa quizá Pablo, el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, y para que toda la gloria sea para el que hizo los cielos y la tierra, para que en todo tiempo la gloria sea para el que hizo los cielos y la tierra. Ay, Señor, oiga cómo se está lamentando este hombre. Ay, Señor, ¿y cómo sería la oración, verdad? Porque aquí lo leemos tan bonito. ¿Cómo estaría gimiendo él? Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Oiga esto, Josué no hallaba dónde encontrar el argumento para defender la causa, no hallaba ni qué decir. Estaba triste, con polvo en la cabeza, consternado, desbaratado, y con él los ancianos. 9. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán. Oiga lo que se estaba imaginando. Oiga lo que miraba este hombre ya. Nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Oiga, ¿cómo se le había olvidado lo que le habían dicho? Le habían dicho: nadie te podrá hacer frente. Le dijeron: nadie. El mismo Dios le ha dicho: como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. Pero ¿cómo se le había olvidado? A Abraham el Señor le dijo: Abraham, yo te daré un hijo. Y te daré una descendencia de ese muchacho que va a ser como las estrellas, como la arena del mar.
Pero 10 años bastaron para que él dudara mucho. Y es que cuando Dios tarda, uno comienza a dudar mucho. A unos días después, y Josué está diciendo que los van a rodear y que los van a despedazar. Bien, seguimos. Y Jehová dijo a Josué, levántate. Estaba caído. Su estado anímico estaba caído. Su estado espiritual estaba tambaleando. Su corazón estaba acobardado. Y el Señor le dijo, levántate, muchachón, levántate. ¿No fue acaso lo mismo que dijo el hijo pródigo? Cuando volvió en sí dijo, he pecado. Él dijo, me levantaré. La clave está en volver a levantarse. Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre su...? Oiga, aquí el Señor le está diciendo, Josué, ¿no te acuerdas todo lo que yo te dije? ¿No te acuerdas lo que yo te he prometido? Y fíjese, hermano, que ahí caemos nosotros en una cosa horrible. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días, ¿sí? Él ha prometido estar con nosotros cuando pasemos por el agua, cuando pasemos por el fuego, en medio de la angustia, en medio del desierto. Él abrirá caminos otra vez. Él ha prometido todo esto. Pero ¿cómo paso yo? Ya a ver si voy a salir de esta. Pero de verdad, hermano. Yo no sé cómo voy a hacer. Y yo, como que Dios diciéndome, ¿qué estás haciendo? Así, levántate. Yo me acuerdo, ¿no se acuerda cuando Moisés tenía enfrente el mar y Egipto atrás y el pueblo chillando? Y Dios le dijo, ¿qué haces a mí clamando, Moisés? Oye, eso sí estaba grave. ¿Qué haces clamando? Divide el mar. Oye, casi nada le pedían a Moisés, ¿verdad? Ahora nosotros, el Señor solo nos pide que confiemos en Él, que sigamos remando, que Él hará cosas lindas con nuestras vidas. No lo creemos mucho. Le creemos más a las circunstancias que nos rodean que a otra cosa. Y ojo, todas las cosas aquí en esta tierra son pasajeras. Todas. Aunque hoy usted esté llorando, mañana va a sonreír. El 11 está peligroso. Le dice el Señor, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado. Mire cuántos detalles va poniendo aquí Jehová. Han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Mi alma alaba al Eterno. Había un problemita. Había un pequeñito problema. Hace un ratito alguien me preguntó, ¿por qué causa esta gente no sale de este ciclo? Hay un pequeñito problema. Nadie va a salir hasta que no llegue aquel que liberta. Nadie va a salir de aquellos problemas, de aquellas dificultades, hasta que no le abran su corazón genuinamente al dador de la vida, Jesucristo. Durante Cristo no sea el rey en el corazón de una persona. Durante nosotros no lo hagamos nuestro Señor, pero hablo de verdad. No hablo de ir a la iglesia por ir, por una emoción. No, hablo de que yo tengo la certeza que Él es mi Dios, que es mi Salvador y que yo lo voy a servir en las buenas y en las malas. Cuando yo pongo esa convicción y cuando por causa del nombre de Cristo yo me santifico y no permito pecado en mi vida, seguro que tendré una vida victoriosa. Aquí había un problema. Y es que había pecado. Durante el hombre tenga pecado en su vida, durante tenga cosas escondidas, no podrá prosperar. Mire qué interesante, ¿verdad? Cómo cambió todo el panorama. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, o sea, maldición. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. De que tenían valentía, la tenían. De que tenían el deseo de conquistarlo, tenían. Pero había algo acumulado. Y durante aquello no se arreglara delante del Señor, Él se lo dijo bien claro. No le podrás hacer frente a ninguno de tus enemigos. Vas a salir huyendo. A no ser que tú, porque con las cosas del pecado, durante tú estés en aquel pecado, porque hay gente que quieren que Dios los bendiga, hay gente que quieren incluso salir de su ciclo de vida tan malo, pero no quieren abandonar el pecado. Durante haya una vida de pecado en el área que sea,
Pueda que en algunas áreas nosotros seamos prósperos, pueda que en unas áreas seamos fuertes, pero en aquellos lugares, en aquellas partes escondidas donde yo no lo he manifestado, donde yo no he pedido perdón por aquellas cosas ocultas que están ahí, y mientras que a mí me gusten y las siga cuidando, las siga acumulando, no voy a prosperar en esa área, porque yo mismo le estoy abriendo una puerta a Satanás y Dios va a llegar hasta donde yo lo deje llegar. Por esa causa Jesucristo está a la puerta llamando, y solo al que abre y le deja entrar, él llega a cena con él. No podían ellos salir más a la guerra. Si iban, iba a ser totalmente destrucción, porque estaba algo mal. Y así vive la humanidad. No van a poder salir del problema porque siguen estando mal, porque su interior todavía quiere seguir practicando lo que le gusta, o sea, el pecado. Y durante yo practique aquello se enseñoreará de mí. Jehová se lo dijo bien claro. La única forma de que tú salgas de ese problema, Israel, es que lo destruyas. Porque fíjese que con el pecado no se puede jugar. Sansón comenzó a jugar, ¿sí se acuerda? Comenzó a jugar con el pecado. Y ojo con esto, porque él sí estaba con un llamado de Dios. Él sí tenía su llamado. Él sí era el hombre separado de Dios, aún dicho por el mismo ángel, que él iba a ser separado desde su nacimiento hasta su muerte. Ya estaba profetizado que él era separado. Pero cuando él jugó con el pecado, la medicina para que nos vaya bien es destruir el pecado. ¿Y cómo la voy a destruir? Acercándome a él.